El año es 1920. Estados Unidos promulga la prohibición, que prohíbe la producción y venta de alcohol. Los legisladores esperaban una sociedad sobria y ordenada, pero en Chicago, la ley tuvo el efecto contrario. En lugar de detener el consumo de alcohol, la prohibición llevó el comercio de licores a la clandestinidad, creando un floreciente mercado negro. Chicago, en la década de 1920, estaba viva con jazz, flappers y rascacielos, pero también con una creciente sed de alcohol ilegal. La demanda era insaciable. Todos querían una bebida, desde los ricos hasta los pobres. Esto creó una oportunidad de oro para cualquiera lo suficientemente audaz y despiadado como para suministrarla. La ciudad estaba sedienta, esperando un rey que saciara esa sed. Suministrar licor ilegal requería una vasta red de cerveceros, contrabandistas, bares clandestinos y, lo más importante, alguien que lo controlara todo. Las ganancias eran astronómicas, mucho más allá del crimen tradicional. Esto se trataba de construir un imperio criminal. En este caos, irrumpió un joven de Brooklyn, Alphonse Capone. Aún no era el infame Al Capone, era solo un chico duro, un guardaespaldas y un matón. Pero vio el potencial en Chicago y entendió que la prohibición era la oportunidad de negocios de su vida. Llegó como aprendiz, listo para aprender y esperando su momento para tomar el poder. La sed de la ciudad lo convertiría en un rey. El escenario estaba listo para un nuevo tipo de imperio criminal. Alphonse Capone nació en Brooklyn en 1899, hijo de inmigrantes italianos trabajadores. Expulsado de la escuela a una edad temprana, aprendió los caminos de la calle, uniéndose a pandillas locales. Bajo la tutela de Frankie Yale y la pandilla Five Points, Capone aprendió el negocio del crimen organizado. Una pelea en un bar le dejó las cicatrices y el apodo de Scarface. A medida que aumentaba el escrutinio policial, Yale envió a Capone a Chicago, donde Johnny Torrio necesitaba músculo para su tío, Big Jim Colosimo. Capone comenzó como portero, pero rápidamente impresionó a Torrio con su inteligencia y ambición. Cuando comenzó la prohibición, Torrio vio el potencial en el contrabando de alcohol, pero Colosimo dudó. Esta diferencia pronto conduciría a un violento cambio de poder. Capone estaba en el centro de todo, listo para ascender. Chicago estaba a punto de convertirse en su campo de pruebas. El cambio de poder fue rápido. Big Jim Colosimo fue asesinado, probablemente por órdenes de Torrio, con Capone involucrado. Torrio tomó el control, convirtiendo a Capone en su mano derecha, y juntos construyeron la Chicago Outfit. Su operación produjo, importó y distribuyó alcohol ilegal a gran escala. Las ganancias se dispararon y Capone manejó la logística con una eficiencia despiadada. Bandas rivales, especialmente la North Side Gang, lucharon por el control, lo que llevó a sangrientas guerras callejeras. La reputación de Capone como ejecutor creció con cada conflicto. Pero la violencia era solo la mitad de la estrategia. El soborno era la otra. Se pagó a policías, jueces y políticos, lo que hizo que la Outfit fuera casi intocable. Su imperio floreció a la vista, protegido por la corrupción. Chicago se convirtió en una ciudad gobernada por el alcohol, las balas y los sobornos. En 1925, después de un intento de asesinato fallido, Johnny Torrio se retiró, entregando su imperio a Capone. Con solo 26 años, Capone se convirtió en el rey del AMPA de Chicago. A diferencia de Torrio, Capone abrazó el centro de atención, dirigiendo su imperio desde el Hotel Lexington y cultivando una imagen de Robin Hood. Se expandió al juego, la prostitución y las extorsiones, gobernando con carisma y terror. La Outfit estaba estructurada como una corporación, con Capone como director ejecutivo y una vasta red de lugartenientes y ejecutores. En su apogeo, el imperio generaba más de $100 millones al año.
El control de Capone sobre Chicago era casi absoluto. Era más que un gángster, era un gobierno en la sombra. Pero bajo el glamour, la violencia y el miedo mantenían la máquina en marcha. El reinado de Capone fue legendario y aterrador. Para 1929, el principal rival de Capone era la North Side Gang, liderada por Bugs Moran. Capone, que pasaba el invierno en Florida, decidió poner fin a la rivalidad con un mensaje brutal. Sus hombres atrajeron a la pandilla de Moran a un garaje el día de San Valentín con un falso trato de whisky. Disfraces de policías, los asesinos de Capone alinearon a 7 miembros de la North Side y los ejecutaron. Moran escapó por casualidad, pero su pandilla quedó destrozada. La masacre del día de San Valentín horrorizó a la nación. Las fotos de la carnicería fueron noticia en todas partes. La reputación de Capone como el gángster más despiadado de Estados Unidos quedó consolidada. Pero la masacre marcó un punto de inflexión. El público, antes divertido, ahora estaba aterrorizado. El gobierno federal decidió que había que detener a Capone. El poder del rey se había vuelto demasiado peligroso. Después de la masacre, Capone ya no era un héroe popular, era el enemigo público número 1. A pesar del intenso escrutinio, parecía intocable, protegido por la corrupción y la falta de pruebas. Capone se aisló de la participación directa, sin dejar rastro de papel. Interpretó el papel de un empresario incomprendido, confundiendo al público y a las fuerzas del orden. Las autoridades locales eran impotentes o corruptas. El presidente Hoover exigió acción. Quiero a ese hombre Capone en la cárcel. Pero los cargos de asesinato y contrabando no se mantendrían. El gobierno necesitaba una nueva estrategia. La respuesta no estaba en sus crímenes, sino en su dinero. El lujoso estilo de vida de Capone contrastaba con su supuesta pobreza. El IRS comenzó a seguir el rastro del dinero. La trampa se estaba tendiendo, no con balas, sino con libros de contabilidad. El gobierno atacó el imperio de Capone en 2 frentes. Eliot Ness y sus intocables asaltaron cervecerías, destrozaron equipos y le costaron a Capone millones. Sus redadas fueron audaces, pero no lograron vincular a Capone directamente con los crímenes. Mientras tanto, el agente del Tesoro Frank Wilson dirigió una investigación más tranquila y efectiva. El equipo de Wilson rastreó los ingresos ocultos de Capone a través de libros de contabilidad incautados y presionó a los contables para que testificaran. Por primera vez, el gobierno tenía pruebas de los vastos ingresos no declarados de Capone. La evidencia era clara. Capone era culpable de evasión de impuestos. La soga se apretaba mientras los federales preparaban su caso. El imperio criminal de Capone estaba a punto de enfrentar su mayor amenaza. La ley se estaba acercando. Capone comenzó su condena en Atlanta, aún ejerciendo influencia desde su celda. Para romper su poder, fue enviado a Alcatraz, donde se convirtió en un preso más. Aislado y enfermo, su salud declinó rápidamente a medida que la sífilis no tratada devastaba su mente. Una vez rey de Chicago, Capone se convirtió en un hombre confundido y roto. Liberado bajo palabra en 1939, pasó sus últimos años en reclusión, cuidado por su familia. Murió en 1947, una sombra de su antiguo yo. La Chicago Outfit siguió adelante sin él. El legado de Capone es complejo. Se convirtió en el arquetipo del gángster estadounidense. Su ascenso y caída expusieron los fracasos de la prohibición y los límites del poder construido sobre la violencia. Al final, incluso el criminal más poderoso puede ser derribado por la ley. El reino de Capone se desmoronó, dejando una historia de advertencia para las generaciones.